Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin wa salli ala jami' al-anbiya wal mursalin. Dios bendice a Muhammad y su familia y bendice a todos los profetas y mensajeros de Dios para la humanidad. En el marco de este curso virtual por internet del Islam, Introducción al Conocimiento del Islam, hoy vamos a hablar de la importancia de la profecía. Entramos en el segundo de los principios doctrinarios. Vimos en las primeras entregas o charlas el tema del monoteísmo, cómo conocer a Dios, se puede conocer a Dios, por qué decimos que Dios existe, cómo es Dios, cómo no es Dios, etc. Vimos bastantes cosas. Por supuesto, es un tema del cual se puede seguir hablando y mucho. Y lo vamos a hacer si Dios nos da vida en el futuro, pero por ahora pasamos al segundo gran tema doctrinario o de creencia que tiene que ver con la profecía. Sabemos que Dios existe, los musulmanes creemos en Dios, como la gran mayoría de la humanidad en el pasado, en el presente, creyeron y creen en Dios. Son pocos en relación, en proporción, a aquellos que niegan la existencia de Dios. En la Argentina se dice que prácticamente hay cerca de un 96% de creyentes en Dios. Ahora, bajo la forma que sea, la mayoría, 75% se dice que son católicos, 14% protestantes y después, otros, más, menos, son cifras que se han dado de la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, conjuntamente con la Cancillería en su momento, hace unos años. No hay un censo, oficial, pero han hecho algunos estudios por lo cual llegaron a esas conclusiones. Ahora, más o menos, que las cifras pueden andar por ahí o cerca. Lo cierto es que, de acuerdo a esta estadística, había un 4% de argentinos que se declaraban expresamente ateos, es decir, no creyentes. Puede ser que haya también bastantes más agnósticos o por ahí. Lo cierto es que podemos hablar de que un 90 o más por ciento de los habitantes de este país son creyentes. Por lo tanto, esto es una constante en general en casi todo el mundo. De modo que los creyentes en relación con los no creyentes en una deidad, en una trascendencia, son muchos más y son absoluta mayoría en la historia y en la actualidad, lo cual es una de las razones para establecer que el hombre por naturaleza, natural, espontáneamente, cree en una trascendencia y cree en un creador, o cree en un creador, que muchos de los hombres creen en una trascendencia y en un ser supremo, o inteligencia suprema, o bondad suprema, o poder supremo, que son cosas que tratamos en la primera parte de la doctrina islámica. La segunda parte entonces tiene que ver con, podemos decir, ese cable a tierra, esa ligazón humana con esta divinidad, cómo se da la relación del hombre con Dios y cómo nosotros podemos conocer a Dios. Dijimos en la primera parte que había tres preguntas fundamentales del ser humano: de dónde vengo, dónde voy y cómo voy, cómo es la mejor manera de ir hacia mi objetivo. Si mi objetivo es la felicidad, y en eso también hay salvo gente escéptica y gente, que está desilusionada, desesperanzada, que también son minoría en la humanidad. Generalmente el ser humano es también por naturaleza un ser esperanzado, un ser que lucha por ideales. Ahora, algunos van a decir que estos ideales son utópicos, son irrealizables, y otros van a decir que no, que son realizables. Podemos decir en favor de aquellos que dicen que son irrealizables estos deseos de felicidad absoluta y eterna, que la felicidad absoluta por definición no se puede alcanzar nunca, porque si es absoluta, no se alcanza, es infinita y eterna. Y en ese sentido coincidimos con aquellos que dicen que no hay felicidad absoluta. La felicidad absoluta es Dios, es un atributo de Dios. El creado es necesitado y la necesidad es eterna, en tanto que es creado. De modo que trasciende este mundo y nosotros creemos que hay vida después de este mundo, y esa necesidad de la divinidad y ese viaje hacia la perfección y felicidad total es eterno. No se agota nunca porque es un viaje de Dios hacia Dios.
Entonces, el cable a tierra, la ligación con Dios, algunos sostienen equivocadamente que nosotros nos ligamos a Dios al ver la creación, al ver el universo, entonces nos ligamos a ese ser que tiene que haberlo creado, porque de la nada no puede venir, la nada por definición nada es. Tiene que venir de algo y ese algo tiene que ser superior, porque no, lo inferior por definición y por razón no puede crear directamente algo superior. Digamos, un efecto, dicen los filósofos, necesariamente conlleva las perfecciones de la causa. Entonces, no puede ser que un efecto, por ejemplo, de una perfección relativa genere de por sí un efecto, una causa de una perfección relativa genere de por sí un efecto de una perfección mayor. Esa perfección mayor tiene que venir de otras causas, no puede ser de esta que tiene límites. Esas son cuestiones filosóficas, pero lo cierto es que viendo el universo, entonces, bueno, sostenemos la razón, la mente nuestra nos dice que hay un creador, así como detrás de una casa hay un arquitecto y un constructor, etc. Esta idea es una idea, un acercamiento mental, un acercamiento racional a Dios, que es válido en tanto tal, pero es limitado. Esto no conmueve hasta el último de las células de una persona, es decir, esto es en un momento de reflexión, evidentemente puede generar una adhesión racional mental, pero no una relación existencial, total, de todo el ser, de lo emotivo, del corazón. Para que eso ocurra tiene que suceder algo más fuerte todavía. Entonces, la respuesta que va a dar el Islam, y es una respuesta en parte parecida y en parte distinta a la que va a dar el cristianismo post-Jesús. Nosotros creemos que Jesús predicó el Islam, o sea, predicó la sumisión a Dios, predicó la existencia de Dios, predicó el bien, predicó, etcétera, digamos, las cosas que predican todos los mensajeros de Dios. Y creemos que en este sentido, una cosa es la palabra de Jesús y después las interpretaciones que leemos esa palabra son varias. Nosotros la interpretación que le damos es la que nos da el Corán. Y es una interpretación muy cercana a los cristianos, muy cercana, pero con matices de diferencia. Y básicamente, ya vamos a hablar de eso porque está dentro de lo que es la profecía y explicar, digamos, la unidad entre los mensajeros y profetas y la diferencia que puedan existir entre ellos. Lo cierto es que nosotros vamos a decir que Dios tiene representantes y que estos representantes son aquellos que se acercan más a Dios y aquellos que representan más a Dios. Estos representantes como tales son elegidos por Dios, no por la gente. Porque Dios se conoce a sí mismo y Dios conoce a quienes lo representan. Y Dios entonces los cría, los educa y los presenta como tales. Digamos, en general la lógica nuestra del ser humano dice que el representante de alguien es elegido por ese alguien, no por la gente. Digamos, la gente puede elegir su representante, que los represente a ellos, en tanto y cuanto se pongan de acuerdo en algunas cosas y vean quién representa mejor esas cosas sobre las que se pusieron de acuerdo. Pero si se trata de la representación de Dios, es Dios quien tiene que decir quién lo representa, no los hombres. Los hombres pueden equivocarse, inclusive la mayoría no es criterio. El Corán dice que la mayoría se equivoca muchas veces, y la mayoría además se ha opuesto a los representantes de Dios en líneas generales a lo largo de la historia. El caso de Noé, que de acuerdo tanto a la Biblia como al Corán, predicó durante muchos años, siglos, y fueron pocos los seguidores. Y algo así ocurrió también con Moisés y con otros profetas. Jesús también tuvo pocos apóstoles. Y el caso de Muhammad, que también el Corán va a decir que وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورِ, son pocos mis siervos agradecidos. Y esto parece ser una constante. La calidad de la fe, la perfección de la fe alcanza a unos pocos. Están todos invitados a la mesa del Señor, pero no son todos los que aspiran a encontrar al Señor, sino que muchos se quedan en el camino, distraídos por distintas cuestiones. Y son pocos los que llegan a la cúspide.
Ahora son muchos los que Dios acepta, quiere decir en distintos grados de perfección, pero los que más se perfeccionan y más se acercan a Dios, al modelo de perfección multidimensional en todas las dimensiones, de una ética multidimensional, de una bondad multidimensional, de un poder multidimensional, de una belleza multidimensional, estos son pocos. Y son los elegidos de Dios en primera instancia, los profetas. De modo que el mayor vínculo que nos acerca a Dios es el conocimiento de los profetas, el conocimiento de los modelos y el conocimiento de nosotros mismos, para lo cual necesitamos tener estos guías y modelos. De modo que no basta decir, bueno, yo creo en Dios, Dios existe, y a través de mi mente concibo que hay un creador y listo, bueno, yo acepto y adoro así, a ciegas, a tientas, aquel ser misterioso que ha creado el mundo pero que no se manifiesta, no aparece. No, la esencia de la creencia de la profecía es la revelación, la manifestación de Dios. Es decir, Dios sí se manifiesta, Dios sí se expresa, Dios sí habla, Dios sí conduce y Dios sí está presente. Entonces quedan vinculados, la tierra y los cielos, queda vinculado el hombre y Dios, creador y criatura, a través de la forma más perfecta y mucho más fuerte y mucho más, digamos, le otorga al hombre un compromiso mucho mayor que la mera, digamos, el mero acercamiento racional. El hombre, cuando conoce a un profeta, se transforma. Realmente el hombre, así como el profeta es un hombre de Dios y hace milagros y muestra un poder extraordinario más allá de lo humano posible y conocido, sobrenatural, realmente sobrenatural, como resucitar muertos, como curar enfermos de nacimiento, como caminar sobre el agua, como transportarse de un lugar a otro en un segundo, a distancias lejanas, y toda suerte de cuestiones como conocer lo oculto, como hacer el bien, como tener tanta sabiduría, etcétera, son cosas que transforman al ser humano. E inmediatamente lo lanzan a la carrera de tratar de conseguir esas perfecciones para sí mismo. El hombre es ávido de la perfección, es ávido del bien, de la felicidad, solamente que confunde, esto lo dicen muchos filósofos también, confunde la felicidad y la pone en la gloria, la fama, la plata, el poder político, por ejemplo, el poder militar, etcétera, distintas formas de trascendencia, pero que quedan todas en la inmanencia de los alcances del reconocimiento meramente humano. Y eso es una enorme distracción para el ser humano. Digamos, en vez de conocerse a sí mismo en profundidad y conocer a Dios, terminan siendo esclavos de la opinión pública, de la opinión de los demás. Es decir, cómo quieren los demás que sea, me amoldo a lo que la mayoría dice, me meto en la corriente y trato de subir y trascender dentro de los códigos de la opinión pública, cuando en realidad los profetas enseñaron que hay que tener cuidado. Ese no es el criterio para buscar la perfección, porque la opinión pública puede estar equivocada. La opinión pública, por ejemplo, en Alemania en la Segunda Guerra Mundial seguía el nazismo, lo votaba de hecho a Hitler. O la mayoría, por ejemplo, puede estar conforme o mostrar una falta de compromiso para cambiar el orden injusto de las cosas. Por ejemplo, hace 50 años que gobierna el mundo un Consejo de Seguridad que tiene derecho a veto porque ganó una guerra mundial y tiene más fuerza militar. Y no hemos hecho lo suficiente para cambiar ese orden injusto de cosas. Es decir, dime cuánta fuerza tienes, te diré cuánta razón tienes. Eso es una cosa que no tiene sentido racional. Sin embargo, convivimos con eso. Entonces, la mayoría realmente tiene que, si bien hay que conocer lo que piensa la mayoría, no es un criterio de verdad. Y eso a lo largo de la historia, por ejemplo, cuando Jesús nace de una virgen, los hombres en ese entonces, la mayoría, no digo todos, no aceptaban que una mujer pudiera tener un rango espiritual como el de María, y mucho menos que pudiera venir el Mesías de una virgen. La gente no acepta eso. Salvo unos pocos creyentes, costaba mucho para la gente aceptar eso, hasta que las evidencias se hicieron manifiestas, y aquellos que creyeron, creyeron, los que no creyeron, no creyeron. Pero los que no creyeron fueron en realidad minoría, y fueron engañados. Muchos de la mayoría fueron engañados por una minoría que tergiversa las cosas, que miente. Entonces dice que, por ejemplo, Jesús tiene, en el caso de Jesús, tiene, digamos, deseos de dominación política y los va a explotar y es un falsario y es un mentiroso. Bueno, con esa serie de mentiras pudieron engañar a la gente
o a mucha gente, que terminó pidiendo, digamos, el ajusticiamiento de Jesús, nada menos. Luego, en el caso del Islam, también tenemos que el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él y su descendencia, también sufrió cuestionamientos, digamos. Era una lucha muy fuerte y muy grande, contrarrestar muchos prejuicios de la época. Y hasta cierto punto, digamos, que lo logró. Introdujo el Corán como un criterio de guía, y nada menos que su persona y la de sus sucesores como la garantía de la materialización o de la, digamos, concreción de esa guía. En general se ha dado la idea de que en el Islam, a diferencia del cristianismo, en el Islam y el judaísmo de alguna manera se habla de un Dios trascendente, y en el cristianismo ese Dios trascendente se encarna, de modo que el cristianismo tiene un cable a tierra que las otras dos religiones, en su adoración al misterio, a lo inconmensurable de Dios, no tienen un cable a tierra, digamos. Hay una separación entre los cielos y la tierra. El hombre adora a Dios, pero no tiene un modelo visible, palpable, mientras que el cristianismo lo tendría. Esta noción, como vamos a ver en otra entrega luego, es equivocada con respecto al Islam. El Islam sí tiene un cable a tierra, no porque Dios encarne, Dios es absoluto y no encarna, pero sí encarna su creación, Sea. Y Dios crea a Adán y crea a Jesús y crea, digamos, las perfecciones en un ser, y realmente este ser encarna, y este verbo sea encarna, o sea, el verbo sea y es. Dios le dijo, dice el Corán, a Adán y a Jesús, sea y es. Y del profeta Muhammad dijo que es el sello de los profetas y la culminación de las profecías, y Jesús va a señalar que el reino de Dios va a ser implementado por este profeta y gran profeta Muhammad, del cual el Corán dice: "Innaka la'ala khuluqin azim". Ciertamente eres de una naturaleza majestuosa. Vamos a culminar esta primera parte diciendo que cuando alguien dice una naturaleza majestuosa, si el que lo dice es majestuoso, entonces realmente el efecto es muy grande. Vamos a ver esto en detalle, pero en otra entrega, porque llegamos al final de esta primera entrega sobre la profecía y la concepción de la profecía y los profetas en el Islam.